Saludos a todos. Creo que es muy importante hacer un llamado a que las personas expandan y compartan su luz, su conocimiento, aquello que le parece de sentido común. ¿Por qué? Porque para las personas en la oscuridad, para las personas dormidas, para las personas más ignorantes, lo que para ti es un conocimiento obvio, para ellos es un aprendizaje nuevo, es una nueva perspectiva, es un nuevo enfoque, es una profundidad que no habían alcanzado. Y a su vez creo que es importante normalizar el no criticar o burlarse de la gente que no percibe la normalidad como tú. Es decir, si tú le explicas algo que para ti se parece obvio y el otro no lo entiende de primeras o nunca lo había pensado así, etcétera, no te rías de ello, porque para él su realidad era otra. Había nacido en otras circunstancias, había criado de otra forma, había tenido otros estímulos u otra información en la vida, ha tenido otras experiencias que no le habían llevado a comprender esas cosas que tú sí comprendes de forma tan fácil, tan didáctica y tan divertida incluso. No sé, me explico. Creo que es importante fomentar la empatía, empezando por uno mismo, compartiendo lo que sabe y escuchando a los demás. Estar dispuesto al diálogo, estar dispuesto no a insultarse unos a otros porque el otro es ignorante o está equivocado o es malvado, sino a aceptar, integrar que el otro puede tener una idea totalmente contraria o con una perspectiva muy diferente y no por eso es tu enemigo. Simplemente es una persona con una mente, con una información, con una posición diferente en ese momento, de una forma quizás temporal incluso, de una forma en la que quizás os podéis aliar o os podéis inspirar, os podéis nutrir ambos. Para ello es muy importante que valides las emociones del otro, valides los sentimientos del otro, valides los objetivos o las intenciones o las experiencias del otro de primeras como un hecho neutral, como un vale, esto está pasando así. Que puedas aceptar la situación y desde esa aceptación de validar lo que hay, es que tú puedas dialogar, dar tu aportación, dar tu opinión, dar otro enfoque, otra perspectiva. ¿Por qué? Porque si vas simplemente a destruirlo, el otro te percibirá como un enemigo y a un enemigo no se le escucha para cambiar de opinión. Por lo tanto, no cambiará de opinión, solo te atacará, solo crearéis una guerra inconstante, innecesaria. Porque si os tratáis como personas de una misma raza, una misma especie, una misma familia, una misma red de conexión social, podréis ver que todos somos muy distintos, todos hemos tenido vidas distintas, matices distintos, y que si nos escuchamos unos a otros podemos aprender mucho, incluso de aquellas cosas a las que, según nuestra luz, esas cosas son oscuridad, son sombras, son mal viajes, son vidas fracasadas o vidas desastrosas o almas perdidas. Aún así, de esas personas, si las escuchas, simpatizas de una forma sana, sin ni traspasar tus límites y tus valores y tu ética, ni encerrarte a entender su perspectiva, podéis encontrar puntos en común, podéis encontrar puntos donde expandiros mutuamente, porque todas las personas, por obvio que a mí me parezca, quizás a ti no, todas las personas son personas, todas. El vagabundo, el barrendero, el presidente, el de derechas, el de izquierdas, el machista, la feminista, el zen que está meditando en un bosque, o en un campo, o en un templo durante 20 años, el que trabaja a diario sin parar, el que alimenta a su familia, el que no tiene ni para sí mismo. Todas las personas, en todas las circunstancias, en todas las ideologías, son personas y por lo tanto tienen unas bases de conexión con todas las demás personas. Tienen unas bases de influencia, unas bases de capacidad de empatizar, unas bases de capacidad de cooperar,
Unas bases que, gracias a nuestros sentidos de la percepción parecidos, gracias a nuestro tipo de cerebro parecido, gracias a nuestro tipo de comprensión parecida, que en este caso es la percepción humana. Es decir, no estás hablando con un tigre, no estás hablando con un árbol, no estás hablando con un extraterrestre, estás hablando con un ser humano como tú, que puede pensar, que puede estructurar, que puede crear un lenguaje igual que tú. Que si bien su contenido puede ser distinto, que si bien su capacidad, su coeficiente intelectual o algún tipo de discapacidad o algún tipo de trauma, algún tipo de bloqueo emocional, etcétera, 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 puede distorsionar vuestras similitudes en algunos aspectos concretos, la base es la misma. La base es que sois un ser humano conectando con otro ser humano. Y cuando entendemos eso, podemos entender que incluso muchas veces las personas que consideramos malvadas o de posturas políticas peligrosas o de comportamientos tóxicos vienen de una herencia de su propio entorno, de cuando eran pequeños, se criaron bajo esos condicionamientos, bajo esas ideas, bajo esa influencia, quizás de su hermano, de su padre, quizás tenían algún trastorno, su entorno, ¿no? Su colectivo, y lo normalizó, lo integró como la verdad, lo integró como un programa con el cual actuar de forma normal. Y si entiendes eso, si entiendes que mucha gente son niños pequeños que han sido mal programados, niños pequeños que se han criado en un miedo de que si no eran como su entorno iban a ser criticados o iban a ser maltratados o incluso, en el peor de los casos, asesinados. Creo que es muy valioso que consigas esa empatía con el niño interno, la niña interna de esa otra persona y puedas tratarle con un respeto y una amabilidad, que si bien puedes no estar para nada de acuerdo con su postura de algunos temas, tienes que poder conectar con ese niño, niña interna, que no tiene ninguna creencia, que no ha vivido ningún tipo de condicionamiento, que está quizás asustado o perdido o aislado, y darle un abrazo metafórico, darle ese calor, esa afectividad que pueda hacer reaccionar a la persona y que le haga ver que puede estar en un entorno seguro hablando contigo, podáis compartir información, ideas y quizás os transformáis mutuamente, quizás no, quizás uno de los dos, pero lo importante es que podamos tener esa calidad humana con el resto de humanos, porque a la larga, si seguimos un camino u otro, los finales, los futuros son muy distintos. Si seguimos el camino del odio, de la desconfianza, de la guerra, a la larga, nuestra propia evolución tecnológica, la propia información de que cada vez hay más gente, ¿no? Y más acceso a herramientas, más poder en usarlas, etcétera, nos acabará autodestruyendo como especie, incluso quizás como planeta. En cambio, si vamos por el camino de la bondad, de la comprensión, de la luz, cada vez habrá más personas cooperando, construyendo proyectos, facilitando cubrir las necesidades, automatizando trabajos y administrando los recursos de formas más sabias para que por lo menos tengamos unos mínimos de supervivencia y de vida digna para todos los seres y luego se vayan organizando el entretenimiento, las convenciones sociales, la educación, en base a la sabiduría de haber crecido como personas y no en base a la imposición de que mi idea es superior a la tuya simplemente porque yo lo digo sin darte ninguna prueba ni explicación, aunque tú no conozcas de nada de lo que te estoy hablando. ¿Me explico? Es decir, imagínate que ahora viene una raza alienígena súper avanzada, súper inteligente y nos impone a todos unos ideales, una actitud y una forma que quizás son súper elevados, súper pacíficos y súper bondadosos para todos, pero que la gente no está preparada. Y al no estar preparada, quizás pierden su trabajo, se destruye su identidad, pierden relaciones, un montón de crisis curativas que si son demasiado heavy de golpe pueden ser a veces contraproducentes por el impacto emocional en la herida de uno mismo que puede tener eso. No sé si eso último se está entendiendo, pero el punto es que por favor tratémonos a todos
como a seres vivos valiosos y desde esa base podamos ir cultivando un mundo mejor para todos, para ti, para tu familia, para tu entorno, para los demás. Abrir nuestro corazón, ser fuertes de corazón para poder empatizar, porque la gente frágil se cierra su corazón para no sufrir, y que entre todos creemos un mundo más coherente, consciente y bondadoso. Gracias.